Desgracia, desgracia, desgracia. Es lo que tú elegiste. Te ofrecí mi amistad y me escupiste en la cara. Vaya videazo el que tenemos hoy por delante, porque chicos, vamos a aportar luz a la llegada de los juegos de Activision Blizzard King a Game Pass, y es que he encontrado una evidencia que puede ser significativa o prácticamente definitiva de en qué timings y en qué plazos podemos esperar la llegada de estos videojuegos de Activision Blizzard King a nuestro servicio de suscripción a Game Pass. Pero no vamos a hablar de esto, porque también tenemos que hablar de novedades de Nintendo. Nintendo prepara un Nintendo Direct, vamos a hablar de todo el quilombo que hay montado con Toys for Bob, los despidos, qué significan o qué pueden significar y hacia dónde va el futuro de Toys for Bob, y también vamos a hablar de todo lo que está sucediendo con la FTC, porque la batalla entre Microsoft y la FTC por la compra de Activision Blizzard aún no ha terminado. Poneros cómodos porque el videazo de hoy viene con absolutamente información de todo lo que sucede en la industria, como siempre, donde si no, en la casa del Fake Insider. Y señores, tenemos que hablar de una mala noticia que se ha intentado exagerar para hacerla aún más mala, pero realmente yo voy a comentar la realidad de todo esto y las dos cosas que pueden estar pasando a través, o bueno, en este estudio tan querido que es Toys for Bob. Como habréis visto muchos en las redes, se ha hablado de que el estudio ha cerrado, de que se ha acabado Toys for Bob. La realidad es que la información oficial que tenemos con respecto a Toys for Bob, para los que no lo sepáis, es un estudio de Activision, es decir, ya es propiedad de Xbox, y es el estudio pues encargado de Crash, Spyro, etcétera, etcétera. En este caso, este estudio ha despedido a 80, bueno, a través de la ronda de despidos de los 1900 despedidos de Activision Blizzard por parte de Microsoft, a través de la ronda de despidos hemos conocido que este estudio ha perdido 86 personas, es decir, se han despedido 86 personas de Toys for Bob, lo que supone entre un 70 y 80% menos de su fuerza laboral. Y también la oficina en la que estaban ubicados estos trabajadores ha cerrado. ¿Significa que el estudio va a cesar sus operaciones? No, el estudio no cesa sus operaciones, simplemente han cerrado la oficina, como igual que Sledgehammer también han cerrado la oficina, y se van a relocalizar cuando encuentren otra oficina nueva para el estudio. Ok, hasta aquí todo bien, todo esto está entendido. 86 personas, que significa un 70-80% de la fuerza laboral, y oficina, que no estudio, oficina cerrada, se realojarán en otra oficina cuando encuentren una nueva oficina. Entiendo yo que a lo mejor el alquiler era muy caro, costear esa oficina, lo que fuese, y van a cambiarla tanto de Sledgehammer como de Toys for Bob. Ahora, con 86 despidos, con una pérdida de entre el 70 y el 80% de la fuerza laboral, muchos os preguntaréis, ¿cuál es el futuro de Toys for Bob ahora, después de esto? Porque lógicamente el estudio, cuando pierdes entre el 70 y el 80% de la fuerza laboral, queda tocado. Yo como tal tengo dos teorías, una teoría positiva y una teoría negativa. No sé cuál puede ser más verdad. Yo me puedo agarrar a la positiva como me puedo agarrar a la negativa. Vamos a empezar por la negativa primero y luego por la positiva. La negativa, ¿por cuál sería? Pues simplemente reducción de costes, no ven demasiado futuro en el estudio Toys for Bob y va a quedar en un estudio residual que básicamente apoyaría a Call of Duty. Esta es la teoría mala, remarco, teoría mala. Toys for Bob quedaría como un estudio residual que se dedicaría básicamente a apoyar lo poco que tiene a Call of Duty y poco más. Y ahora está la parte, o al menos lo que yo consideraría la teoría positiva. ¿Cuál es la teoría positiva? Pues básicamente que los despidos son de la rama de Call of Duty, de Toys for Bob. Ya sabéis que Toys for Bob es un estudio de soporte de Call of Duty. Es raro que Toys for Bob sea un estudio de soporte de Call of Duty, pero sí, Activision tiene a Toys for Bob como un estudio de soporte de Call of Duty. Y básicamente a todos esos trabajadores de Toys for Bob que trabajaban en Call of Duty se les han echado, porque estos trabajadores están especializados en shooter, patatín, patatán, y básicamente han quedado los trabajadores especializados en juegos de plataformas y demás, y esto formaría parte de una reestructuración del equipo para liberarlo por completo de Call of Duty, repito, para liberar al estudio de Call of Duty, es decir, que Toys for Bob dejase de trabajar por completo en Call of Duty y se centrase en nuevas IPs y en las IPs ya clásicas que todos conocemos de Toys for Bob, Spyro, Crash, incluso quién sabe si Banjo, quien sea. Básicamente es eso. Hay que tener en cuenta, al menos si nos creemos las declaraciones de Phil Spencer, que el proyecto con Toys for Bob es más o menos claro. Según Phil Spencer, Crash fue un gran éxito, él dijo que fue un gran éxito y que quieren básicamente trabajar con ellos cuando se cierre el acuerdo, que tienen recursos para trabajar en las franquicias que Phil Spencer ama desde su infancia y los equipos
quieren hacerlo. Dice que básicamente quiere añadir recursos e incrementar la capacidad del estudio. Repito, Phil Spencer sobre Toys for Bob dijo que quería añadir recursos e incrementar la capacidad del estudio mismo. Actualmente lo que hemos visto es todo lo contrario. No hay recursos ni se ha incrementado la capacidad, pero yo creo que si lo miramos desde un punto de vista positivo, sea una especie de reboot, una especie de reset al estudio, de quitar todo lo de Call of Duty. Este estudio no va a tener ningún reducto relacionado con Call of Duty y nos vamos a centrar en IPs clásicas y en las IPs de Toys for Bob que quiere la gente que trabaje Toys for Bob. Esta es mi teoría, esto es lo que yo creo que está pasando con Toys for Bob. Igualmente no estoy dentro y no sé realmente ni cómo están los números ni cómo está la situación para hablar de cuál es realmente el futuro de Toys for Bob. Pero siendo positivo, yo creo que puede ser un reset, un reboot completo que simplemente situaría el estudio en lo que realmente quieren hacer y liberarlo por completo de los grilletes de Call of Duty. Hacedme saber en los comentarios qué pensáis de todo esto que está revoloteando alrededor de Toys for Bob, porque sin duda la pérdida de más del 70% de la fuerza laboral es un duro varapalo del que habrá que ver cómo se recuperan. Y señores, tenemos que hablar de Nintendo porque muchos son los rumores que están saliendo acerca de esta compañía japonesa, ya sabéis que sobre todo de cara al lanzamiento de una nueva consola, de esa Switch 2. Igualmente, vamos a ir poquito a poquito y vamos a empezar hablando del próximo Nintendo Direct, un Nintendo Direct de febrero que se lleva esperando durante mucho tiempo, que se lleva especulando, rumoreando y que parece que según Nate the Hate va a suceder probablemente la próxima semana. La próxima semana se anunciaría y la próxima semana también se retransmitiría. Como tal, parece que este evento va a estar relacionado en juegos de terceros, un partner direct, es decir, un directo en el que no se van a presentar tantos juegos propios de Nintendo, sino que más bien se van a presentar juegos de los socios, de estudios, de editoras de terceros que no son propiedad de Nintendo. Sin duda hay muchísima expectación, los usuarios de Nintendo Switch, por supuesto, quieren saber qué va a venir o qué sigue previo ya a un lanzamiento de una nueva consola, y yo lo que os puedo decir es que si realmente se cumple y este Nintendo Direct de febrero está prácticamente al caer, pues se podría decir que es muy factible, repito, muy factible, no lo puedo confirmar ni mucho menos porque no tengo evidencia gráfica, pero si el señor Nate the Hate dice que va a ser de terceros y tal de cual, yo creo honestamente y con la mano en el corazón que es muy probable que Hi-Fi Rush se presentase para Nintendo Switch e imagino que ya de camino, una vez se presentase para Nintendo Switch, también se anunciase la versión de PlayStation. Ya sabéis que el propio Nate the Hate que nos está diciendo de este directo de terceros de Nintendo ha hablado de que el Hi-Fi Rush está ¿cómo decirlo? Está proyectado para lanzarse en el primer trimestre del año 2024, tanto en PlayStation como en Nintendo Switch. Por tanto, como se tiene que lanzar en el primer trimestre, es decir, en los meses de enero a marzo, entiendo yo que el Nintendo Direct es el lugar ideal para presentarlo. Así que en este caso no perderemos de vista el Nintendo Direct, tanto para ver las novedades que trae Nintendo de sus socios, como por supuesto de la posible llegada y confirmación de todos los rumores que nos llevan bombardeando desde hace ya prácticamente 2 meses de la llegada de Hi-Fi Rush a Nintendo Switch. Y también hay que recordar que, como sabéis, la Nintendo Switch 2 está sobrevolando, hay declaraciones contradictorias de unos y de otros, de CEOs, de directivos de Nintendo. La realidad es que según Nate the Hate y otras fuentes que han podido corroborarlo, marzo es el punto de partida de presentación de Nintendo Switch. Como tal, no tiene por qué ser la revelación per se, pero al menos en marzo se va a anunciar el evento de presentación de la nueva Nintendo Switch o de la nueva consola de Nintendo, se llame como se llame. Repito, se llame como se llame, la nueva consola, sea cuando sea, parece que marzo es el punto de partida de la vida de la próxima consola de Nintendo. Creo que recordar que, por ejemplo, para la anterior Switch se anunció un evento en noviembre y ese evento al final fue en enero, si mal no recuerdo, no sé si fueron esos los timings. Se anunció que iba a haber un evento de la nueva consola de Nintendo en noviembre y el evento se celebró, si mal no recuerdo, en enero. Así que en este caso parece que Nintendo ya va a anunciar, al menos, que van a hacer una nueva consola y que esa consola se presentaría, pues, a partir de marzo en cualquier momento. Así que creo que es muy interesante el futuro de Nintendo. Está todo en el aire aún, por supuesto, así que hay que estar pendientes tanto del Nintendo Direct, también los usuarios de Xbox, por a ver qué pasa o no pasa con Hi-Fi Rush y, por supuesto, como digo, de los futuros planes del hardware de Nintendo que se vienen bastante calentitos. Y señores, ahora viene lo interesante por parte de Ubisoft, y es que en una especie de outlook que nos han hecho de cara al próximo trimestre, de sus previsiones para el próximo trimestre de este año fiscal, el último trimestre del año fiscal para Ubisoft, según ellos se espera un
amplio crecimiento y un crecimiento de récord. Han hablado de Skull and Bones, han hablado de Prince of Persia, han hablado de Ex-Defiant. En este próximo trimestre, es decir, en este trimestre que hay ahora, van a meter las ventas de Prince of Persia, que no han sido la gran cosa, las de Skull and Bones y las de Ex-Defiant. Pero hay otro punto bastante interesante, porque han dicho que también va a llegar un amplio programa y asociaciones importantes que incluyen la licencia no exclusiva de derechos para transmisión de los juegos de Activision Blizzard en consola y PC. Entonces, en este informe de Ubisoft, en este caso con las perspectivas que tienen que finalizan el 31 de marzo, parece que los juegos de Activision Blizzard King van a llegar entre febrero y marzo al servicio de Ubisoft Plus. Repito, entre los meses de febrero y marzo, los juegos de Activision Blizzard King van a llegar a Ubisoft Plus. Esto como tal ¿tendría algo que ver? Probablemente, y os explico por qué. ¿Por qué esto se relaciona con Xbox? Pues bien, no tiene ningún sentido, porque yo lo pienso así, a lo mejor estoy yo completamente loco, que Ubisoft tenga los juegos de Activision y Xbox ni siquiera los tenga. Lo de GeForce Now medio lo entiendo, porque al fin y al cabo es tu juego comprado que lo transmites a través de servicio en la nube de GeForce Now, pero sin comprar el juego tú no puedes jugar al juego en GeForce Now. En cambio, cuando estamos hablando ya directamente de un servicio de suscripción que vaya a tener los juegos de Activision pues antes que tú, pues no tiene ninguna clase de sentido. ¿Qué quiero deciros con esto? Pues bien, que a pesar de las malas noticias que se esperan en el evento de negocios de la próxima semana que ha anunciado Phil Spencer para abordar, entre otras cosas, todos estos rumores multiplataforma, probablemente, y remarco, probablemente Xbox también en este evento de negocios tenga que hablar de la nube, tenga que hablar de la llegada de los juegos de Activision Blizzard King a Ubisoft Plus, y también, hablando de la nube y de la llegada de los juegos de Activision Blizzard King a Ubisoft, pues que sea la gran excusa para actualizarnos, para contarnos cómo está la situación sobre Activision Blizzard King y sobre los juegos de Activision Blizzard King que lleguen a Game Pass. Por supuesto, aún no sabemos ni mucho menos cómo va a ser este evento de negocios de Xbox, pero vuelvo a repetir, los timings casan y cuadran a la perfección. Tenemos Ubisoft Plus anunciando que los juegos de Activision Blizzard King van a llegar como muy tarde el 31 de marzo. No creo que Xbox esté completamente callada hasta después de que los juegos lleguen a Ubisoft Plus. Por tanto, teniendo en cuenta el timing, creo que es el momento ideal en este evento de negocios para que Xbox nos brinde la primera actualización sobre la llegada de los juegos de Activision Blizzard King en Game Pass y por supuesto también nos expliquen más acerca de cómo funcionan esos acuerdos con Ubisoft Plus de los juegos de Activision, en qué te limitan, en qué no te limitan, cuáles van a llegar a Ubisoft Plus y en qué forma van a llegar a Ubisoft Plus. Así que en este caso, aunque sea a través de Ubisoft, nos hemos medio enterado de cuándo por fin Xbox nos va a dar actualización y nos va a dar novedades del catálogo de Activision Blizzard King llegando a Game Pass, que por supuesto desde aquí no os estoy confirmando 100% que vaya a llegar, ni tampoco que vaya a llegar todo de una vez. Entiendo yo que las llegadas se harán escalonadas, pero que al menos en esta próxima semana, repito, en esta próxima semana, cuando hable Phil Spencer, tengamos o conozcamos el plan de contenido de Activision Blizzard King para nuestro servicio de suscripción para Xbox Game Pass. Así que en ese caso, a pesar de que en el evento de este trimestre, de la semana que viene de Phil Spencer, se esperen malas noticias, dentro de esas malas noticias también podemos tener buenas noticias, que es la llegada de estos juegos de Activision Blizzard King a Game Pass, porque como digo, el propio informe financiero de Ubisoft ya marca 1 mes y medio como máximo, por tanto, para Xbox podemos decir lo mismo. No creo que los juegos de Activision Blizzard King llegasen a Xbox poco más tarde de 1 mes y medio. Veremos, chicos, veremos. No han dicho día, como digo, pero este trimestre se espera para Ubisoft y este trimestre también entonces deberíamos esperarlos para Xbox. Estaremos atentos. Y señores, ahora tenemos un bloque amplio de Ubisoft porque aparte de hablar de lo que ha sucedido en el informe financiero, que hay un par de detalles curiosos, os tengo que hablar de lo más importante, que son la llegada de los juegos de Activision a Game Pass y de la relación que tiene Ubisoft en todo esto, porque sabéis que Ubisoft hay un acuerdo firmado con Microsoft para el tema de los derechos de los juegos de streaming de Activision Blizzard. Como sabéis, muchos esperamos los juegos de Activision Blizzard King por fin en Game Pass y vamos a hablar de ello, pero vamos a empezar con cositas interesantes del informe financiero de Ubisoft. En primer lugar, quiero hablaros de Skull and Bones, y es que me ha parecido bastante curioso el tema de lo que ha dicho el CEO de
el CEO de Ubisoft, el señor Yves Guillemot, el CEO de Ubisoft, que ha dicho durante la llamada con los inversores que Skull and Bones es un cuádruple A, no triple A. Ya van más allá, han dicho directamente que esto es un cuádruple A, 4As, es decir, es un juego muy muy tocho según él y que por eso el juego va a valer 70 euros. Como tal ha dicho que es un juegazo en toda regla, un juego muy grande, que la gente cuando lo compre va a ver cuán vasto es decir, qué grande, qué amplio, qué gran escala tiene y qué completo va a ser el videojuego. Es realmente completo y dicen que va a ser un juego que les va a dar resultados a largo plazo. Con el historial que tiene el videojuego no tendría yo esa confianza que muestra el señor Yves Guillemot ante sus inversores, aunque yo entiendo que al final un CEO trabaja un poco también de comercial. Comercial no de vender el juego al público, sino de vender sus acciones a inversores para que ese precio de las acciones vaya subiendo. Entonces, entiendo por qué lo hace, pero honestamente mi confianza con este juego pues es prácticamente nula. Igualmente, todavía tenemos que esperar a ver hacia dónde va este Skull and Bones, que se lanzará dentro de muy poquito y que, bueno, que es que el juego ya es un meme, ¿qué queréis que os diga? A mí Guillemot me puede decir que es cuádruple, quíntuple o sextuple A, que honestamente mi esperanza pues no es muy alta con el videojuego. Más detalles interesantes con respecto a VR. ¿Qué ha pasado con las VR y Ubisoft? Pues bien, Ubisoft ha dado bastante la razón a lo que llevamos diciendo en este canal durante bastante tiempo, y es que ya sabéis que, como siempre os he dicho, la VR es un mercado que es poco atractivo para las grandes editoras y para las desarrolladoras de videojuegos, sobre todo para desarrollar videojuegos AAA. Por supuesto, en las VR vais a encontrar muchísimos juegos baratos, muchísimos juegos indies, pero a la hora de un videojuego de gran inversión, pues no es rentable. ¿Por qué? Porque la masa de adopción del software es muy pequeña. Es decir, hacer un juego AAA que sabes que no va a vender ni 1 millón de copias normalmente, pues lógicamente nunca vas a recuperar la inversión de un videojuego AAA. Y en este caso el CEO de Ubisoft, Yves Guillemot, ha dicho que estaba decepcionado con las cifras de ventas de Assassin's Creed Nexus VR y que Ubisoft no va a aumentar su inversión en títulos de VR por ahora, sino que todo lo contrario, directamente la va a reducir. Por tanto, otra gran editora que se borra de un mercado que actualmente pues es más humo que realidad, y las inversiones de las grandes editoras, como digo, no van a ser grandes. Vuelvo a repetir, ni siquiera una de las marcas más importantes de la industria del videojuego como es Assassin's Creed está moviendo la aguja para un mercado como las VR. La verdad es que no le veo mucho futuro ni en PlayStation, sobre todo, ni por supuesto para Xbox ni para Nintendo, que son los fabricantes de consolas. Luego ya en el mercado de PC estamos en otro tema, pero al final esto demuestra una vez más pues que las PlayStation VR son un fracaso y que en general el mercado de la realidad virtual pues es muy muy incierto, como confirma Ubisoft en su último informe financiero, donde, como os digo, el propio Assassin's Creed no ha dado la talla. Y señores, la guerra entre la FTC y Microsoft por la compra de Activision Blizzard aún no ha terminado y sigue, pues no voy a decir más viva que nunca, pero sigue viva. Como recordaréis, ayer la FTC presentó una queja al Tribunal Federal de Apelaciones sobre los 1.900 despidos que Microsoft había realizado sobre Activision Blizzard y cómo básicamente este movimiento por parte de Microsoft determinaba que Microsoft no era creíble porque Microsoft había prometido que Activision Blizzard iba a operar de manera independiente a Microsoft. La FTC entiende que una vez Microsoft anuncia esos despidos de orden de Microsoft, significa que Activision Blizzard King no es independiente, sino que es dependiente de Microsoft porque es la que ha tomado esa decisión sobre los despidos. En este caso, los abogados de Microsoft ya han presentado la respuesta a la queja presentada por la FTC y en este caso han afirmado lo siguiente: han afirmado que Activision ya estaba planeando despedir una cantidad importante de trabajadores mientras operaba como una empresa independiente y que por lo tanto el anuncio de los 1.900 despidos no se debe atribuir exclusivamente a la fusión, sino también a otros factores, porque como alega Microsoft, al fin y al cabo, pues la Activision, aunque se hubiese deshecho la fusión, hubiese despedido. Como tal, Microsoft también ha respondido a más cosas de la FTC de cara a este tribunal de apelaciones a través de una portavoz llamada Rebecca Dougherty, que ha dicho lo siguiente: la FTC está ignorando la realidad del acuerdo que ha cambiado sustancialmente las circunstancias. Habla del acuerdo de Sony y Microsoft, ese acuerdo vinculante de 10 años para mantener Call of Duty a PlayStation en términos mejores que los que tenía Sony antes. ¿A qué se refiere Microsoft con los términos mejores? Pues bien, como recordaréis, en los juicios conocimos que cuando un Call of Duty o cualquier microtransacción de Call of Duty se vende en PlayStation, Activision se lleva el 80% y Sony se lleva el 20%.
30%, algo que no es el estándar en la industria, porque sabéis que por cualquier venta que se hace en la PlayStation Store, Sony se lleva el 30% y no el 20%. Pero por esos contratos que Sony tenía con Call of Duty, Sony, en lugar de llevarse el 30%, se lleva el 20%. Por tanto, Sony se llevaba menos dinero y por eso Microsoft se refiere a que los términos son mejores, porque las comisiones volverían al estándar, donde Sony, vendiendo Call of Duty en PlayStation, se volvería a llevar el 30% en lugar del 20%. Esto es un poco lo que ha dicho Microsoft y os quiero explicar un poco cómo puede afectar todo esto de los despidos, de los no despidos, a lo de la FTC, porque sabéis que os adelanté al fin y al cabo que esto de los despidos iba a ser un arma que iba a utilizar la FTC. Os lo dije hace bastante tiempo y en este caso Microsoft pues también ha aprovechado para quejarse, como os digo, de que la FTC está ignorando el acuerdo que hay con Sony. Realmente yo lo que os tengo que decir es que, a pesar de que la FTC está intentando agarrarse a un clavo ardiendo, realmente no veo pruebas irrefutables por parte de la FTC. Yo al menos no la veo. La FTC como tal afirmó en el juicio en julio que permitir a Microsoft continuar con la fusión conduciría a una situación en la que, si Microsoft tuviese que finalmente deshacer la fusión, Microsoft argumentaría que es injusto porque las dos empresas están enredadas entre sí. Es decir, la FTC decía, no le dejes consumar la fusión porque si la consuman van a enredar las empresas y cuando le pidamos que las desenreden si ganamos, van a decir que no pueden desenredarlas porque está ya todo muy enredado. Entonces, en este caso, la Microsoft prometió que estructurarían la fusión de tal manera para que se pudiese deshacer, para no generar esa preocupación sobre esta autoridad federal que es la FTC. Como tal, no conozco los detalles del todo, pero sí es cierto que lo que podemos ver claramente es que con estos despidos no han incumplido su palabra. Es decir, los despidos no son un enredo entre Microsoft y Activision Blizzard, es algo que iba a ocurrir y Microsoft dijo que la integración es limitada y por un lado pues la integración sigue siendo limitada, no es que Activision Blizzard King sea completamente independiente. Entonces básicamente hay que decir que la FTC aquí no está actuando de buena fe ni está actuando de forma honesta, está intentando encontrar una prueba irrefutable, un clavo ardiendo, pero esas pruebas irrefutables, esos clavos ardiendo realmente no llegan. También hay que entender en términos legislativos que las leyes antimonopolio estadounidenses realmente protegen solo a los consumidores. En las leyes antimonopolio de Estados Unidos prácticamente no hay leyes para proteger a los trabajadores. Entonces, realmente, salvo que Microsoft cerrase por completo Activision Blizzard King, ahí sí puede entrar la FTC, pero realmente siempre se producen despidos después de una adquisición y normalmente si una adquisición fracasa se producen más despidos aún, porque por ejemplo, la adquisición de Amazon sobre la empresa de las rumbas de las aspiradoras iRobot que se ha deshecho, esa adquisición ha conllevado aún más despidos. Repito, muchos más despidos de los que hubiesen producido si la compra hubiese seguido adelante. Así que la FTC va a tener que probar suerte probablemente con otras pruebas irrefutables porque esto de los despidos no prueba absolutamente nada y Microsoft ya ha salido al paso a decir que los despidos iban a ocurrir con o sin la adquisición. Algo normal y una tendencia que estamos viendo en la industria porque prácticamente todas las empresas de esta industria están despidiendo y están reduciendo costes después de haber vivido esa burbuja de la pandemia. Además, cabe recordar que Microsoft adquirió Activision Blizzard King con 10.000 empleados y que cuando llegó Activision Blizzard King a sus manos se la encontró con 17.500 empleados. Por tanto, las diferencias son importantes y sobre todo hay que entender también que a veces todas estas empresas crecen por encima de sus posibilidades cuando ven que el mercado está creciendo y en este caso, con toda la burbuja que se generó en esta industria a lo largo de la pandemia, pues los costes subieron y una vez que los ingresos se han estabilizado después de la pandemia, pues los costes tienen que reducirse y en este caso, por desgracia, la manera más fácil de reducir costes siempre es a costa del trabajador. Y señores, esto ha sido todo por hoy. Si os ha gustado el vídeo, os invito a que lo compartáis con vuestros amigos para que todos estén a la última de lo que sucede en el mundillo Xbox. Por supuesto, que dejéis vuestro like, que dejéis vuestro comentario y que os suscribáis para estar, como digo, a la última de todo lo que sucede en Xbox con la mejor información de Xbox en español, aquí, como siempre, en la casa del Fake Insider. Nos vemos en la próxima, señores. Stay sexy. Adiós.